Profesor, háblenos por favor del capítulo de los mamíferos. Los mamíferos de la Universidad del Valle son especies que no son muy visibles. La especie más visible de los mamíferos es la ardilla, que a veces vemos en las finglias y en ese tipo de árboles corriendo. Esa especie la vemos también alimentándose. Los otros mamíferos son los murciélagos, que son bastante frecuentes. Son especies que no son muy visibles, pero son especies que son bastante exóticas por su forma, por su estructura, por sus colores, por su forma de vida. Incluso hay un zorrito, ¿cierto? Es un zorrito cañero, es decir, originalmente vivía en los cañaduzales y hay una población remanente que quedó en la universidad, ahora se ve muy poco, prácticamente la última vez que lo hemos visto es porque hemos encontrado muertos por perros, es decir, los perros los han matado. Además tenemos los micos, fueron introducidos por el grupo de investigación en malaria de la Universidad del Valle. Esos micos tienen una similitud con el hombre a través de su líquido sanguíneo y por esa razón entonces se prueban ellos y se practica en ellos la elaboración de vacunas y la acción de ese tipo de vacunas. Entonces se hizo una colonia aquí en la universidad, en la microestación de biología para tenerla. Esos micos algún día escaparon, salieron de ahí, algunos quedaron naturales, después la colonia se abandonó, se cambió de sitio por dificultades de orden logístico y quedó la población residente aquí. Con frecuencia los vemos recorriendo algunas partes y de noche se ven con bastante frecuencia, con alguna facilidad. En realidad esos mamíferos que están aquí pues están ocupando tanto el hábitat como el nicho ecológico, es decir, tienen un papel en la universidad, encuentran su alimento en la universidad, algunos de ellos alimentan de frutas, algunos de ellos alimentan de los insectos de la universidad, algunos alimentan de algunos otros organismos, los reptiles, ¿cierto? De otros, por ejemplo, nosotros tenemos chuchas también aquí, que es un mamífero también conocido como zarigüeya, que es un mamífero marsupial. Esas especies se encuentran en aves o encuentran en frutales de la universidad su relación. No compiten entre sí porque son mamíferos diferentes, es decir, nosotros tenemos un buen número de especies que compitan. Tenemos marsupiales, tenemos roedores, tenemos murciélagos. Y esas especies, cada una tiene su hábitat y su nicho diferente, por lo tanto, ellas están en contacto, digamos, se encuentran, pero no tienen una interrelación directa de predador-presa porque, aparte del zorrito, los otros difícilmente se alimentan de otro mamífero. Profesor, háblenos acerca de las aves que se encuentran en la universidad. Hablando de las aves, hay que decir que las aves es el grupo insignia porque es el grupo más visible, el grupo más bonito, el grupo que más se nota porque se nota por su color, por su movimiento, por su cercanía con el hombre. Todo este tipo de factores hacen que las aves sean las que nos llaman la atención. Tenemos los loros, tenemos los pechamarillos, los pechirrojos, los azulejos. El color hace que la gente se impresione. También entre ellas tienen múltiples interrelaciones. Aquí tenemos aves que se alimentan de granos, aves que se alimentan de pasto, aves que se alimentan de hojarasca, aves que se alimentan de insectos, aves que se alimentan de otras aves o aves parásitas de huevos de otras aves. En términos de aves, como si estuviéramos en un aspecto de la cordillera occidental de Colombia, ¿no? Tenemos una cantidad grande de procesos ecológicos entre ellos que hacen que sea un grupo sumamente llamativo y el grupo muy bonito. La universidad tiene más de 180 especies de aves. Cuando pensamos en el campus de la universidad, el tamaño que tiene, pensar que tenemos o vienen 180 especies de aves, nos damos una idea de lo diverso que puede ser un sistema que no tuviera edificios. Para Colombia, junto con Brasil, Ecuador y Panamá, los países que más aves tienen en el mundo, ¿cierto? Ese récord lo ostenta Colombia. Y la universidad, este campus, lo hemos mostrado que representa una especie de mini sistema, ¿cierto? De microsistema, donde uno puede ver lo que es la biodiversidad. Aves migratorias vienen aquí con frecuencia, vienen más especies migratorias del norte que del sur, pero por ejemplo, en el campus de la universidad sucedió un fenómeno que sucede muchas veces en Colombia, que fauna que es migratoria se queda residente en Colombia, es decir, que inmigra realmente, viene de Estados Unidos en la época de invierno, pero no regresa allá cuando llega el verano, sino que aquí hay 2 o 3 especies que se han quedado como ya prácticamente como residentes en Colombia, o especies que acortan su periodo de permanencia allá.
¿Qué autores participaron en la elaboración de este libro? El orgullo que tengo yo de este libro es que fue un libro hecho en conjunto, un libro donde personas de alto nivel académico unieron sus esfuerzos para hacer un libro lo mejor posible. Entonces, este libro es constituido por un grupo de profesores del Departamento de Biología de la Universidad del Valle. En conjunto trabajaron mamíferos el profesor Oscar Murillo con varios estudiantes que trabajan con él y con algunos recién egresados. En el caso de aves, el profesor Alan Giraldo con su grupo de investigación en ecología animal. Varios participaron, varios ayudaron con fotografías, varios ayudaron con los textos. El profesor Fernando Castro Herrera coordinó la parte de anfibios y reptiles con un grupo de estudiantes de sus cursos. Tenemos el grupo de peces que fue liderado por el profesor Efraín Alfonso Rubio Rincón, que trabajó también con su grupo de estudiantes. En el caso de los insectos, 3 profesores se unieron para trabajar: la profesora Patricia Chacón de Ulloa, la profesora Nancy Carrejo y el profesor Arnulfo González. Cada uno aportó desde el área de las abejas, de las mariposas, de las moscas, etcétera, su conocimiento. Y finalmente el trabajo sobre moluscos o invertebrados, que lo coordiné yo con una estudiante de mi grupo de investigación. ¿Cuál es la importancia de esta fauna para el campus universitario? Bueno, primero que todo, representa un símbolo en el sentido de que la presencia de la universidad, la presencia del campus y la forma como la universidad desarrolló su infraestructura ha permitido generar un ecosistema de árboles, un ecosistema arbóreo en la zona que está muy desprovista en el sur de la ciudad de Cali. Este ecosistema de bosque, este ecosistema de árboles, de pastos, coloca un ingrediente natural al área, de manera que nos da una representatividad biográfica importante. Nosotros aquí tenemos un lugar de paso entre la fauna que habita la cordillera. La universidad se convirtió en una especie de refugio de la fauna que sale de la cordillera occidental, en los Altos de Pance, y que entra a la ciudad y encuentra un refugio aquí mientras regresa a su hábitat boscoso, o también hay especies que se volvieron residentes aquí. Encontraron alimento, encontraron protección, encontraron cómo reproducirse, y eso se constituyó en una fauna entonces regional y una fauna propia de la universidad. Y también finalmente tenemos fauna que es migratoria, que llega a este sitio y durante los meses en que permanece en Colombia permanece en el campus de la universidad, y de esa manera entonces tenemos una fauna que es una fauna mixta y muy rica. ¿Qué especies se han introducido? Son muchas las especies introducidas por una razón, porque gran parte del esfuerzo que se hizo durante mucho tiempo era el desarrollar sistemas biológicos. Entonces nosotros aquí en la universidad introducimos muchas especies para hacer cultivo, introducimos camarones para hacer cultivo, muchas de las especies introducidas a Colombia, por ejemplo para los acuarios, como caracoles, o especies introducidas en las plantas, como por ejemplo la ranita de coquí, la ranita que canta todas las noches. Esas especies son introducidas a Colombia y fueron introducidas a la universidad cuando alguien traía un platicero o una bromelia. La ranita venía ahí y entonces se introdujo. De manera que una buena parte son introducidas y las otras son en cierta manera introducidas naturalmente. Son muchas introducidas, pero ya se han estabilizado como un sistema natural. ¿Cómo preservar esas especies dentro del campus? Conservando los árboles, conservando la vegetación, realizando de una manera muy planificada y muy organizada el desarrollo de infraestructura, el desarrollo urbanístico de la universidad. Respetando siempre que queden por lo menos algunos parches de los ecosistemas, que no se construya un edificio pegado del otro, ni un edificio andén de edificio, sino que haya una buena separación para que de esa manera la fauna que ocupa estas áreas naturales pueda encontrar parches donde se pueda mantener. La universidad todavía tiene muchísimas áreas naturales, lo que hace que la fauna se pueda preservar.